Gracias por acudir al Centro Asturiano de Madrid, al Salón Príncipe de Asturias, en esta jornada tan extraordinaria que tenemos sobre la cultura vaqueira, concretamente Somiedo y la cultura vaquera, ¿no? Es una enorme satisfacción para el Centro Asturiano, que es, como saben todos ustedes, por la mayor parte, la Casa Regional Española más antigua del mundo, pues el que podamos estar tantas personas en este salón. Es una satisfacción enorme y además muchos que se han desplazado, es profeso, desde Asturias, desde Somiedo, también nos acompaña el alcalde de Luarca, Óscar, y el concejal de turismo, Ismael, muchas gracias, y por supuesto, pues ahora, como diré, una delegación significativa de Somiedo. Gracias por venir, por compartir con nosotros, porque con actos como este, pues lo que hacemos es de alguna manera fortalecer nuestras raíces y por tanto es esa nuestra razón de ser. Esta mañana teníamos la oportunidad también de encontrarnos con muchos alcaldes y con muchos asturianos destacados del mundo empresarial, político, turístico, en esa gran feria que es Fitur, también con el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, que hace menos de un año nos visitaba en la Quinta Asturias, parte significativa de este centro asturiano, y efectivamente destacaba con orgullo legítimo cómo está incrementándose de forma notable el turismo en Asturias, en gran medida convertida en una comunidad de refugio climático. Si pensamos en estas modificaciones del clima, en estas temperaturas elevadas también para enero, y no digamos en el periodo estival, con lo cual efectivamente Asturias pues es un lugar cada vez más apetecible por muchísimas personas y todavía más con este ave sin alas, como destacaban en el lema, que ya nos vincula a nuestra tierrina en un tiempo récord para todos. De manera que muchas gracias, no dejen de visitarnos, porque hay algunas caras nuevas en el salón, entre comillas, para nosotros, pero nos consta que están muy vinculados a Asturias y queremos, pues de alguna manera, compartir este proyecto tan histórico y al mismo tiempo vanguardista con todo el que quiera sumarse al mismo. No pierdan esta oportunidad porque puede ser tarde dentro de poco y realmente queremos seguir creciendo juntos, todos aquellos que crean en Asturias. No es necesario haber nacido en Asturias, pero sí creer en el Principado, en nuestra tierrina y por supuesto en el centro asturiano. De manera que muchas gracias. Gracias también porque ocupan un lugar muy destacado y significativo en esta casa a los miembros de la banda de gaitas, que están todos al final y que van a embellecer también el acto con esos sones emocionantes y tan hermosos. Gracias a los directivos que han venido, el presidente adjunto Andrés Menéndez, el vicepresidente Patricio Huerta, nuestra secretaria general Pilar Riesco, están también Paco, Sergio, sus esposas y Ángel, también le veo a Cándido, y no sé si alguno más de los directivos que no quisiera dejarme, Maxi, por favor, también. Y al decir Maxi, pues recuerdo que este acto en gran medida se debe a la Peña 10 Villas, con la participación muy destacada del propio Maximiliano Suárez. No sé dónde está ahora mismo, Maxi, estaba así, perdón. Maximiliano, también Pilar Riesco, Quino, que no nos ha podido acompañar, Pepe Alba, que fue un directivo y una persona muy cercana, y ahora ya desde ellos pues llego efectivamente hasta Somiedo, con su alcalde, el querido alcalde del Armino, que ya ha estado unas cuantas veces en esta, de su casa, ya lo sabes, del Armino, y te agradecemos que siempre cuentes con nosotros, porque realmente nos traes ese aire fresco, esa naturaleza vibrante y ese paisaje, en definitiva, el paisanaje que tanto nos nutre como personas y como institución. De manera que muy agradecidos. Por cierto, que tenemos una exposición, una vez que se descubra este biombo, que ahí tenemos una exposición muy hermosa con imágenes del concejo, que ya veréis cómo os gustan a todos, ¿no? Muchísimas. Son como 40 o más, muchas fotografías. Pero bueno, no me quiero entretener. Muchas gracias a Belarmino, Belarmino Fernández, el alcalde, y también a las demás personas que le acompañan. Está María Teresa, muchas gracias. Y disculpadme porque no recuerdo todos los nombres.
y luego las ponentes y los ponentes a los que me voy a dirigir ahora con arreglo al programa que nos convoca. Por un lado, la presentación del libro Cartografía socioeconómica de un pueblo de alta montaña, Santa María del Puerto, Somiedo, a cargo de la autora, doña Nuria González Alonso, en el extremo de la izquierda. Muchas gracias, Nuria, porque tanto Nuria como Azucena también han estado en varias ocasiones. Yo creo que hace menos de un año, hablando igualmente en febrero, por allá. Sí, efectivamente, hablando sobre la cultura vaqueira, porque hay mucho que decir, y más ellas y ellos que saben tantísimo de esta comunidad étnico-cultural tan singular. Nuria González Alonso, que como digo es profesora de CIES en la Universidad de Cantabria. En segundo lugar se hablará de Santa María del Puerto Somiedo, Pueblo Ejemplar 2021, a cargo de doña Azucena Lorences Fernández, que es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Somiedo. En tercer lugar, Plan de Sostenibilidad Turística de Somiedo, a cargo de don Fernando Méndez Navia, aquí presente, y don David Martínez Fernández también, bienvenidos. Y ya digo que organiza la Peña 10 Villas, de manera que muchas gracias, y yo siguiendo el protocolo que hemos establecido, pues voy a ceder la palabra con mucho gusto al alcalde de Somiedo, a Belarmino Fernández. Gracias de nuevo a todos. Bien. Buenas tardes, buenas noches. Gracias al Centro Asturiano por permitirnos una jornada sobre la cultura vaqueira. Brevemente, porque lo importante es, en fin, como bien explicaba Valentín, de la exposición que vamos a hacer, Somiedo quizás sea de los municipios vaqueiros que mantenemos todavía muchísima cultura vaqueira. Éramos las zonas de alta montaña y todavía hay familias que hacen la transhumancia hacia la zona de Belmonte, de Salas, en fin, de distintos puntos de Asturias. Agradecer a Óscar, el alcalde de Valdés, de Guarcas, porque también es un municipio con muchísima cultura vaqueira. Cultura vaqueira, yo creo que solamente merece la pena conservar, recuperar y darla a conocer con un interés propiamente etnográfico, pero también con un interés turístico. Hay grandes rutas de la transhumancia y muchas construcciones que están ligadas a ello. Haceros al Centro Asturiano, me encanta y nos encanta a todos que esté aquí la banda de gaitas y que van a actuar al final del acto, y nada, que seréis siempre bienvenidos todos a Somiedo y a mantener siempre la cultura y la asturianía por todos los sitios, y en un sitio como aquí, como en Madrid. Gracias a todos y por venir. Buenas tardes a todas las personas presentes. Yo también quiero comenzar mi intervención dando las gracias al Centro Asturiano de Madrid y a la Junta Directiva del mismo por habernos brindado la posibilidad de participar en esta jornada. También quiero expresar mi gratitud al alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, promotor de la jornada titulada Somiedo y la cultura vaqueira. También por su implicación y apoyo, junto con Azucena Lorences y David Martínez, que se implicaron en la publicación del libro que a continuación presentaré, y gracias también a Fernando Méndez Navia por acompañarnos en la mesa. Bien, la edición de este libro ha sido publicada por la editorial TREA y financiada con el Plan de Sostenibilidad Turística de Somiedo. Este libro habla de una historia vivida y compartida por un amplio sector de la población somedana, por los vaqueiros de Alzada que viven en la parroquia de Santa María del Puerto de Somiedo, cuyas particulares tradiciones, modos de vida
y sus actividades económicas les hicieron ser un colectivo social con unas características propias y peculiares en Asturias. Una de las pretensiones de este libro ha sido indagar en la reconstrucción histórica del puerto a partir de testimonios más significativos reflejados en fuentes documentales que hasta la fecha no habían sido estudiadas ni analizadas, y que son testigos de un tiempo vivido de manera muy diferente a la actual. Las fuentes consultadas proceden básicamente del Archivo Municipal de Somiedo, lugar donde se encuentran recogidas las respuestas particulares del Catastro de Ensenada, los libros del Consistorio y, entre otros, las contadurías de las monedas foreras. Aprovecho la presencia de Maritel Ana, encargada del Ayuntamiento y del Archivo Municipal de Somiedo, para darle las gracias por las facilidades prestadas a lo largo de esta investigación. Además, quiero también mencionar que el Archivo Municipal de Somiedo es uno de los pocos archivos municipales de Asturias que conserva verdaderas joyas documentales. Otras fuentes que he consultado para realizar esta investigación proceden del Archivo Histórico de Asturias, donde he consultado numerosos protocolos relativos al concejo somedano. También del Archivo Capitular de Oviedo, del Archivo Histórico Diocesano de Asturias, del Archivo Histórico Nacional y del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, entre otros. Si de algo me di cuenta a lo largo de esta investigación, a la hora de realizar la investigación, es que si no se cruzan los datos de las diferentes fuentes documentales que he manejado, no se puede entretejer la historia que les presento en este libro. Si lo leen, verán que el libro está lleno de referencias documentales y datos que hasta la fecha, bueno, pues no habían sido mencionados. No en vano, también me gustaría hacer hincapié en una cuestión. Durante el estudio y análisis de las diferentes fuentes documentales me di cuenta de algo verdaderamente importante. A partir de mediados del siglo XVIII, los vecinos del puerto dejaron de hacer trámites de carácter burocrático, administrativo, con notarios asturianos, y los comienzan a realizar con notarios de la zona leonesa, concretamente de la zona de Bavia, y concretamente con un notario del pueblo leonés de La Cueta, don Dionisio de Cuellas, del que faltan todos sus protocolos notariales. Y aquí, bueno, pues yo creo que hay datos muy relevantes para conocer un poco más allá la historia del puerto de Somiedo a lo largo de la edad moderna y de comienzos del siglo XIX. Es además muy curioso que estos protocolos notariales de este notario no los pasaron al archivo histórico de León, y sí los de otros notarios. Entonces, concretamente, falta documentación de Dionisio de Cuellas relativa a los años 1713-1744. Yo creo que este notario había realizado un apeo de los límites territoriales de la parroquia del puerto, y bueno, que si aparecen, bueno, pues habrá que seguir indagando y a ver si podemos dar con ellos para, bueno, pues buscar ahí un vacío de carácter histórico. Bueno, al margen de este pequeño inciso, el estudio de toda la documentación manejada ha permitido conocer cómo vivía una pequeña comunidad conformada exclusivamente por vaqueiros de Alcalá, que hacían un continuo viaje de ida y vuelta entre Somiedo y las brañas de invierno de Buspor y el Peividal en el concejo de Salas, y Vichaverde, El Contigo, Santa Marina o Modreiros en Belmonte de Miranda.
También me ha permitido confeccionar una nutrida cartografía que he incluido en el libro y que analiza, en este primer mapa que les presento, la evolución histórica de la parroquia de Santa María del Puerto. También he hecho otro mapa sobre las zonas de aprovechamiento agrario, concretamente 31 zonas que había de aprovechamiento agrario a mediados del siglo XVIII en el puerto. Y la situación jurídica de la... La situación jurídica de la tierra en el puerto a mediados del siglo XVIII. Como se puede apreciar en el mapa, había 4 tipos de tierras: de descanso, de producción, tierras también incultas y de foro, que pertenecían a vecinos del puerto, pero también había tierras que pertenecían a vecinos de Gúa, Cauneo, a eclesiásticos o a bien lo que se denomina en el catastro de Ensenada forasteros. También he realizado una reconstrucción histórica del pueblo a mediados del siglo XVIII, donde estaban ubicadas las casas, los molinos, su fonte de Doña Blanca, que recorre el pueblo de norte a sur, la iglesia parroquial, que ya aparece nombrada en el libro Becerro de la Catedral de Oviedo en el año 1385, y bueno, también he reflejado los molinos, y bueno, luego hablaré un poquito más de esta reconstrucción del pueblo. En la primera parte del libro he analizado la crucial relación que los vecinos del puerto tuvieron con el monasterio de Santa María de Gúa durante toda la época medieval, cuando el vecindario como pueblo trashumante se asentó sobre unos terrenos que habían sido donados al monasterio a través de donaciones reales y privilegios. Este vecindario, con el paso de los años, se acabó consolidando como una entidad de población y como grupo social, sobre unos terrenos que eran exclusivos primero del monasterio de Gúa, y a partir de 1533, cuando tuvo lugar el traslado del monasterio a la villa de Avilés, del Real Monasterio de Santa María de las Huelgas de Avilés. Un aspecto que he analizado en profundidad es la figura del vecindeiro como persona encargada de cuidar el pueblo y de dar cumplimiento con la obligación de vecindad que se les exigía a todos los vaqueiros del puerto. También hay un apartado en el que he analizado los cambios jurídicos administrativos que tuvieron lugar en la parroquia una vez que el poder monástico dio paso al poder civil. En este sentido he estudiado la importancia que tuvo el proceso de tanteo para poner fin a la jurisdicción y vasallaje en el coto de señorío particular que perteneció al marqués de Valdecarzán. En este contexto comenzó a adquirir relevancia social entre los vecinos del puerto el mayorazgo de la casa de Caunedo, don Juan Francisco Peláez Caunedo, que actuó de representante legal de los vecinos durante el proceso de liberación del vasallaje. En la segunda parte del libro he realizado un análisis de la población y de la socioeconomía de la parroquia. Desde el punto de vista poblacional, he advertido que a finales del siglo XVI en el puerto vivían en torno a 109 habitantes. Y como pueden apreciar en el gráfico, a lo largo de todo el siglo XVII, esto es algo también muy característico de esta zona del suroccidente de Asturias, la población vivió una etapa de crecimiento, llegando a alcanzar la cifra nada despreciable a comienzos del siglo XVIII, en el año 1704, de 343 habitantes, que
bueno, pues era un número muy importante si lo comparamos con la población que hay censada hoy día, que, si no recuerdo mal, que son 60, 70 habitantes. Bueno, pues en el año, a mediados del siglo XVIII, cuando se hizo el censo de Aranda, el censo de Aranda, que es un censo que se realizó por parroquias en toda España, este censo nos arroja una cifra de 234 habitantes, 109 hombres y 125 mujeres, experimentándose ligeras caídas de población hasta finales del periodo estudiado, hasta el año 1844. En el análisis demográfico también he observado el impacto que tuvieron las crisis de población en el puerto. La primera, que es una crisis que afectó a nivel europeo, y por eso se denomina la crisis del invierno europeo. Bueno, pues en el puerto afectó importantemente, y luego esta crisis dejó secuelas a otra crisis que tuvo lugar en la década de los años 20 y que es derivada de esta crisis del año 1709. Otro de los aspectos más importantes que se desprende de la investigación, la relación catastral que nos proporciona las respuestas tanto generales como particulares del catastro de Ensenada, es que todos los vecinos del pueblo eran de condición vaqueira, es decir, todos pertenecían al estado llano, y nada más había una persona que tenía el tratamiento de don, el cura de la parroquia. Desde el punto de vista de la socioeconomía, una variable interesante que debemos destacar es que los vecinos del puerto vivían exclusivamente de la tierra y de la ganadería, y estas actividades las complementaban con la riería y la trajinería, leitmotiv en la vida de los vaqueiros de Alzada. De ahí la importancia que tenía para ellos el poseer numerosas recuas de caballos y de mulas. De la cartografía histórica que he realizado para hacer la reconstrucción del puerto, se desprende que en el año 1752 el pueblo tenía dos zonas bien diferenciadas. La primera, los barrios del Pico y del medio del fondo del pueblo, que respondían a un modelo de distribución más lineal, articulado en torno a espacios de cultivo, resultado de nuevos solares en los momentos de expansión, de ocupación de nuevos solares en los momentos de expansión demográfica. La segunda, el barrio del medio, en torno a la iglesia, donde están las casas más apiñadas, correspondía a un barrio mal distribuido, con las casas muy juntas. Y si hacemos una comparativa con el pueblo actual, que es lo que se ve en la base de la cartografía, bueno, pues esa distribución se mantiene en la actualidad más o menos a como era en esta época de mediados del siglo XVIII. Todas las fuentes documentales apuntan a que la primera casa del pueblo es esta, la casa número 54, conocida como la casona del Otero, situada en la zona que se conoce como la zona del Calecho. Esta casa pertenecía al patrimonio del monasterio de Gúa, junto con una huerta denominada del Diente de la Peña y varios prados que tenían situados, bueno, pues en la sierra del Ordial, en los prados de Fues de Naya o en la vega de la Ventana. En su conjunto, a mediados del siglo XVIII, en el puerto había un total de 73 edificaciones. Todas estas edificaciones presentaban una serie de similitudes en el material de construcción. Todas estaban construidas en piedra. La forma de todas las casas era cuadrada, prácticamente todas tenían las mismas dimensiones. La techumbre de las casas era toda de techumbre de escoba. Había también 3 molinos harineros
las fotos que les presento son las ruinas de dos molinos, los restos de dos molinos que se conservan en la actualidad y que ya existían en época moderna. También he encontrado en la relación de fuentes documentales consultadas que se tiene constancia de que había un hórreo, había un suelo de un hórreo en el pueblo del Puerto, y esto, bueno, pues es algo también difícil de encontrar en una braña vaqueira. En cuanto al interior de las viviendas vaqueiras, a través del estudio de inventarios de bienes post-mortem, de testamentos, de escrituras matrimoniales, bueno, todas estas fuentes documentales dan prueba de que el mobiliario de las casas de los vaqueiros del puerto era exiguo y los enseres eran sobrios y escasos. Solían disponer de los útiles más elementales para el uso diario, para la vida cotidiana, como podían ser platos, escudillas, calderos de cobre, de hierro. La ropa de cama era también escasa y poco variada. Lo único que suele citarse en estos inventarios hace mucha referencia a las mantas de sayal, y hay una referencia que siempre anotaban los notarios, y era que las mantas de sayal generalmente eran mantas muy usadas. Otro grupo de objetos que aparecen referenciados eran los útiles de trabajo, utilizados lógicamente en las labores agrícolas y ganaderas, hachos de hierro, picos de cantera, etc. Por último, en la parte final del libro he analizado la situación jurídica de la tierra en el puerto a través de numerosos contratos de compraventa y de contratos de foro. El análisis de los contratos de compraventa de tierra corroboraba que un importante número de vecinos del puerto eran propietarios de fincas, y propietarios de fincas desde fechas muy tempranas. He encontrado una venta de un prado entre vaqueiros, porque aparte hacían las ventas entre ellos, de comienzos del siglo XVIII, de 1713, y eso es una fecha muy temprana si lo comparamos con otras zonas de Asturias. Tanto los compradores como los vendedores eran vecinos del puerto, muchos de los cuales recurrían probablemente a la venta de estos bienes raíces para solucionar problemas económicos, muchas veces relacionado con esas crisis económicas a las que he hecho referencia. Por otra parte, algunos también acudían a la concesión de préstamos. Generalmente estos préstamos eran ofrecidos y concedidos por familias de la élite local. Entre las familias que destacan, bueno, pues están los miembros de la Casa de Caunedo. Finalmente, también hay numerosos contratos de foro. Los foros eran arrendamientos a largo plazo que tenían gran vigencia en el puerto y tenían también una característica. Estos contratos de foro solían realizarse por lo que se denomina jurídicamente por 3 vidas de reyes. Bueno, el Real Monasterio de Santa María de las Huelgas de Avilés se destaca como el principal forista seguido junto con don Juan Peláez Caunedo, el señor del mayorazgo de la Casa de los Caunedo. En resumen, creo que este libro nos muestra pues una fotografía precisa de las gentes que habitaban en esta zona del concejo de Somiedo pues casi hace 300 años. Muchísimas gracias. Muy bien. Tiene la palabra Azucena Lorentes, teniente alcalde del Ayuntamiento de Somiedo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Repito las palabras de Nuria de agradecimiento a la Junta Directiva de este centro
por invitarnos a compartir con todos ustedes pues un ratito de esta tarde y esperamos que sea agradable para todos. La Fundación Princesa de Asturias otorga, como sabrán, cada año, coincidiendo con la entrega de los premios Princesa, el galardón al pueblo ejemplar. Fuese un destino turístico excelente, que ofreciese la mayor satisfacción posible a los visitantes, a quienes nos visitan. Y también, desde el otro punto de vista y vinculado a lo que estábamos comentando antes, a que la población de Somiedo vea en el turismo no algo que amenace su forma de vida, sino algo que ayude a mantener y incluso, en la medida de lo posible, ayudar a mantener demográficamente, a dar nuevas oportunidades de empleo a los jóvenes, buscar nuevas alternativas de riqueza, cuando actividades tradicionales, pues en cierta manera decrecen. Pero sí era muy importante y queríamos hacer que las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística planteasen una propuesta de futuro. ¿Cómo puede ser el modelo de turismo, de desarrollo turístico de Somiedo en el futuro? Y para eso, apoyándose en algunos de los valores fundamentales que tiene el destino. ¿Cuáles son? Yo creo que todos podemos convenir que la naturaleza, como en muchas otras zonas de Asturias, pero Somiedo de manera particular, es un destino buscado y apreciado por la excelente conservación de su biodiversidad, de su naturaleza, que sea el principal núcleo de presencia de oso pardo en la cordillera cantábrica, el mayor núcleo de osos en Europa Occidental, pues no es más que un indicador de la excelente conservación de la naturaleza en Somiedo. Además, una excelente conservación que se ha conseguido manteniendo una actividad agraria y ganadera muy relevante. Por tanto, ese modelo tendríamos que continuar profundizando en él. ¿Cómo lo estamos intentando hacer? Pues con pequeñas medidas que ayuden a ordenar los flujos turísticos. El turismo tiene un riesgo, el turismo tiene el riesgo de ser invasivo, el turismo tiene el riesgo de no respetar el territorio sobre el que se proyecta. Por tanto, desde el Plan de Sostenibilidad Turística lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo, y ahí inspirados directamente por el Ayuntamiento, pero también con el apoyo del Principado de Asturias y de la Secretaría de Estado de Turismo, intentar tomar medidas para ayudar a las personas que nos visitan a encontrar su mejor, encontrar un entorno favorable para esa experiencia turística, con pequeñas actuaciones como puede ser la creación de pequeños miradores de fauna, en La Peral, en Gúa, en otros puntos donde se han concentrado y se concentran, iba a decir que decenas, pero sí, en muchos casos decenas de personas con prismáticos, observando la fauna, observando los osos o buscando otras, la presencia incluso de lobos en algún caso, ¿no? ¿Qué otra actuación hemos hecho? Pequeños aparcamientos que ayudan a que los vehículos de las personas que llegan a esos sitios pues no invadan las propiedades, las entradas de los prados, no entorpezcan la actividad agraria y ganadera. Esas actuaciones, bueno, pues David puede detallar algunas de ellas, pero y es una pena que no podamos visualizarlas, verlas en las diapositivas, pero sí que han hecho, digamos que han sido muy bien apreciadas, sobre todo por las personas, las empresas de observación de fauna que llegan a Somiedo y se encuentran pues con lugares apropiados para realizar su actividad. Otra de las actuaciones que estamos desarrollando es buscar nuevos productos turísticos que puedan ayudar a enriquecer esa oferta. Y sobre todo esos productos turísticos basarlos o intentar dirigirlos a contribuir a conservar el patrimonio etnográfico de Somiedo. Y ahí sí que me voy a aprovechar la presentación que hemos hecho ayer en Fitur para enseñaros, para mostraros algunas de esas iniciativas. Por ejemplo, muchas empresas de Somiedo están trabajando en certificaciones medioambientales, es decir, están haciendo igual que Azucena
explicaba los esfuerzos que desde la comunidad vecinal de Santa María del Puerto están haciendo por conservar sus tradiciones y los valores que, digamos, de su comunidad. Las empresas de Somiedo también están esforzándose, realizando esfuerzos para realizar actividades que sean respetuosas con la naturaleza, y en ese sentido estamos, bueno, pues muy orgullosos desde el Plan de Sostenibilidad Turística de haber apoyado que el Somiedo sea el destino de España que tiene mayor número de empresas certificadas dentro de la red Natura 2000, que probablemente, como muchos de vosotros sabréis, es la red que la Unión Europea tiene de grandes espacios protegidos. Entonces, la red Natura 2000 reconoce ese esfuerzo de las empresas por adaptar sus actividades a los principios de respeto medioambiental. Y en este caso, Somiedo, con, si no me equivoco, 19 empresas, es el mayor, es el destino, y pensad que Somiedo es un pequeño municipio, no es una gran ciudad, no es una zona amplia territorialmente, es un municipio. Dentro de ese municipio hay 19 empresas que han sido certificadas por el Ministerio de Medio Ambiente como respetuosas, particularmente respetuosas. Y con el Club de Ecoturismo de España hemos desarrollado un catálogo de experiencias turísticas sostenibles que está disponible y que se va a comercializar en todo el mundo. Desde aquí no veo muy bien, pero ahora punto. El siguiente producto que estamos desarrollando, o que queremos desarrollar, como os decía, está vinculado a la conservación del patrimonio, de ese patrimonio de un valor incalculable que son las construcciones de techo de escoba, ¿no? La realidad, y es algo que hay que reconocer, y uno no puede solucionar un problema si no reconoce que lo tiene. Y un problema que tenemos y que Somiedo reconoce es que los teitos, las cabanas de teito han perdido en gran medida, las brañas en su conjunto han perdido el uso tradicional que tenían. La transhumancia estival pues ya no supone que el brañeiro esté durante el verano en la braña, sino que, bueno, el ganado está en la braña, están los pastos de invierno, pero las personas siguen residiendo en los pueblos. Por tanto, nos encontramos con que un conjunto, el mayor conjunto de construcciones de techo de escoba de Europa Occidental se encuentra en un grave riesgo de desaparición, a pesar de los esfuerzos que vecinos e instituciones, el ayuntamiento en particular, está realizando para intentar promover esa recuperación, esa conservación. Pero es muy costoso, es difícil, y por tanto lo que entendemos es que hay que buscar nuevos usos, pero que sean usos que sean respetuosos con los valores patrimoniales y ambientales de Somiedo. Y hemos puesto en marcha como proyecto piloto y como primera experiencia sujeta a discusión, a debate, un producto que se llama Brañas de Somiedo, y que pues ayer mismo, hablando con representantes del Ministerio, lo destacaban como uno de los productos ecoturísticos que pueden tener un mayor impacto en los próximos años en España. Nosotros todavía no estamos en ese nivel, no creemos que eso, en fin, esté maduro como para llamarlo así, pero sí queremos empezar a dar los pasos. Y los pasos que vamos a dar, que estamos dando ya, es se ha comprado una cabaña en la braña de la Pornacal, que como sabéis es la braña probablemente más significativa de Somiedo, por encima de Villar de Vildas. Hemos adquirido, el ayuntamiento ha adquirido con los fondos del plan de recuperación, del plan de sostenibilidad turística, una cabaña bueno, de gran dimensión, en un estado de conservación bastante deficiente, en riesgo de ruina realmente, y vamos a intentar pasar a un proceso de recuperación mediante la aplicación de las metodologías
que podemos disponer para el análisis estructural y además después intentar ofrecer una recuperación interior que pueda permitir un uso respetuoso, primero con los valores patrimoniales, pero también con lo que supone pues ofrecer una experiencia satisfactoria para los visitantes. Hemos trabajado con el Centro Tecnológico de la Madera de temas en Asturias y con un equipo de arquitectos para diseñar una solución que se ha planteado al Consejo a la Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias. Contamos con su aprobación inicial y estamos empezando con el desarrollo. Más allá de la construcción, y yo debería estar interviniendo David en esto, pero como no tenemos el apoyo de las diapos, pues entonces vamos a ir más rápido y le voy a dejar sin palabras, me da igual. Lo que queremos hacer es, aparte de hacer una recuperación, que las fotografías no son realmente como después va a quedar. Lógicamente estos son reconstrucciones, recreaciones infográficas y lógicamente cuando esto esté dentro del teito, pues la madera va a ser de otros colores, va a ser, tomad esto como una muestra, pero lo más importante no es cómo lo vamos a reconstruir, que habrá que reconstruirlo para tener las condiciones más adecuadas para que una persona pueda estar una familia o un visitante pueda estar pernoctar eventualmente en esa cabana, sino lo más importante es cómo hacer de esto algo que sea sostenible y que sea respetuoso con el entorno. Y la solución no está en una construcción u otra, en una tipología u otra. La importancia es la gestión de esto. Es decir, cómo se gestione, cómo se haga para que esto no se convierta en un parque temático. Es decir, al final lo que queremos hacer es que esto sea un recurso para las empresas de turismo activo de Somiedo, para que puedan mostrar de una manera respetuosa con esos valores cómo era la vida del Brañeiro, cómo era la vida en la trashumancia estival, cómo se vivía en la Braña, en un sitio sin luz, con agua precaria, con unas condiciones complicadas, pero también con una comunión con la naturaleza muy intensa. Entonces vamos a intentar hacerlo, estamos seguros que vamos a hacerlo, porque además la regulación del parque así lo impondrá, que estas pernoctas sean pernoctas como diríamos de vivac, es decir, pernoctas que estarán vinculadas a una pernocta, a una estancia en establecimientos turísticos de Somiedo, de manera que podamos conseguir que el recurso de las brañas y de los teitos refuerce la propuesta turística de Somiedo. Y con esto, y finalmente, bueno, iba a decir que tenemos aquí otros productos turísticos que, por ejemplo, es que no sé cuál es la que, esta es la que está ahí, vale. Estamos incorporando empresas de Somiedo a productos y a propuestas de observación de naturaleza en toda España. Hay empresas de Somiedo que hemos sumado a una iniciativa donde está Doñana, donde están las Islas Canarias, donde es la observación de cetáceos, donde están las mejores con la observación de lobos en Castilla y León, etc., ¿no? Y finalmente también trabajando con el cicloturismo, haciendo de Somiedo un paraíso para las personas que quieren disfrutar de la bicicleta, porque tenemos probablemente los mejores recorridos de montaña para los cicloturistas, algo que está enormemente apreciado y que es uno de los productos turísticos de mayor crecimiento. En resumen, y pidiendo disculpas por los problemas técnicos que nos han impedido presentar todas estas iniciativas, ya digo que salimos ganando en la brevedad, aunque me haya enrollado un poco. Imaginaos si hubiese sido todas las diapositivas. Por tanto, termino agradeciendo de nuevo
al Centro Asturiano que nos haya acogido en nuestra casa, que también consideramos nuestra casa, y quiero dar paso al grupo de la banda de gaitas del Centro para que nos toque una pieza y podamos pasar a la siguiente actividad. El vídeo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Como ya me lancé, entonces sí, aquí tenemos una pregunta, muy bien, valiente. ¿Cómo van a solucionar lo del techo? Es que yo veo un problema va a ser muy caro, pero no sé si el alcalde o así tiene algún experto en eso. Sí, va a ser muy caro, efectivamente. Eso es carísimo, porque antes lo mantenían los mismos dueños. Los sigue manteniendo, afortunadamente. No tanto, porque las vallas de Mumean se están cayendo, por ejemplo, y la Pornacar también, todas tenemos problemas. La Pornacar igual está un poco mejor, pero no sé, y entonces eso es que lo veo muy complicado. Sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, ese es el problema. Ese es el problema, no es la solución, ese es el problema. Entonces, entre todos tenemos que intentar buscar soluciones. La solución ideal sería que hubiese personas que por amor a las construcciones lo mantuviesen. Es que tiene que ser expertos también, Claro. Tiene que ser gente que esté preparada. Correcto. No vale cualquiera. De hecho tenemos problemas para encontrar personas que teiten. Eso, primera cuestión. No, tiene toda la razón y precisamente esa reflexión es la que nos lleva a intentar explorar otras posibilidades. Es decir, el no ya lo tenemos. El no ya lo tenemos. Y por tanto, como ya tenemos el no, tenemos que buscar el sí. Y el sí hay que buscarlo pues explorando, no hay nada escrito. Por tanto, esto que estamos planteando es una de las posibles soluciones. No es ni la única, ni quizás la mejor, pero es una posible solución parcial para algunas cosas. Es que el problema es que se usan materiales perecederos y claro que puede durar 10 años una casa bien teitada o cosas así. Se teita todos los años. Sí, yo me acuerdo de verlos por ahí, van por parte. Claro. Entonces, bueno, tenemos aquí a Marité, que es la directora del Ecomuseo de Somiedo, y ella os aprovecho también para invitaros a visitar las casas de teito en Veigas, que también ha sido uno de los proyectos. Ha sido uno de los proyectos que hemos apoyado desde el Plan de Sostenibilidad Turística. Corrígeme si me equivoco en el presupuesto, pero se han invertido en torno a 170.000 euros para rehabilitar las 3 casas de teito que hay en Vegas. En una de ellas, y ahora mira, aprovecho, ¡ay, qué bien! Me paso, perdonar, es un minuto. Al final me toca. Una de las primeras actuaciones que hicimos con el plan por el estado de conservación que estaban es las casas no sé si las conoce usted, las casas de Vegas, pues la de arriba estaba muy mal, entraba el agua, como bien dice son materiales perecederos y había que actuar ya. Cuando hay que actuar ya, pues no nos queda otra solución que meterle mano. Yo creo que fue la primera obra que se hizo en Somiedo, entre comillas, profesional, de teitado. Siempre había sido un trabajo artesanal de los propios dueños de las cabañas que con una escalera teitaron. Eso no se puede hacer porque pues, hay un montón de normativas de seguridad empresariales que lo prohíben. Entonces, había como el rumor o el mito de que, bueno, que no se puede hacer profesionalmente. Yo creo que nosotros demostramos, y Marité lo sabe, que sí que se puede hacer. Eso sí es más caro, porque claro, hacer tú mismo un trabajo artesanal siempre va a ser lo más barato. Ahora, ese señor que teitaba ahora
pues a lo mejor tiene 80 años, a lo mejor vive en Oviedo, a lo mejor no está facilitada. Entonces, si dejamos, como decía Fernando, pasar el tiempo, pues se nos van a caer todos los créditos. Entonces, llega un momento que ahora sabemos cómo se hace, cómo se puede hacer legalmente y qué sí se puede hacer. En las casas del Común de Veigas, pues prácticamente cambiamos toda la estructura porque había entrado agua, la madera de haya, pues sabéis que con el agua no se lleva muy bien y hubo que cambiar prácticamente toda la estructura. La teitamos de nuevo y luego reteitamos las otras dos casas. Cambiamos la instalación eléctrica porque había un peligro de incendio muy alto y digamos que les pegamos un lavado fuerte de cara. Claro, esos precios de hoy, pues lo que antes era una escalera, ahora es un camión pluma de muchos metros con 2 personas que tienen que estar allí trabajando y que cobran un jornal al día, más lo que te cobran por el camión pluma, más que no se puede trabajar si llueve, como no se puede quitar en Asturias. Entonces, bueno, pues claro que cuesta dinero, pero bueno, están ahí para verlas y yo creo que son el espejo de Somiedo, ¿no? La gente que va, pues ahora van a ver un museo que está en condiciones y van a ver un editado que está en condiciones. Y nuestra idea pues es seguir. Bueno, permítanme una inclusión de una reflexión que estoy haciendo a raíz de lo que están sucediendo. Yo vengo de una zona donde hay un yacimiento prehistórico, se dieron ayudas esporádicas, se abandonaron las ayudas y está aquello de la mano de Dios, hay una solución en la que estamos allí. Y me parecería buena idea recabar el saber de las personas que sobreviven ya, los últimos conocedores de estas construcciones, aprender de ellos y crear un cuerpo de formación profesional, del grado que sea, estable, que se dedique luego, partiendo de los conocimientos de las personas mayores que se han dedicado toda su vida a hacer este trabajo, que ni se imaginarían que iban a ser la rampa para el futuro, ¿no? Y ya prescindir de ellos porque ellos ya son más mayores, con su saber, ese cuerpo estable y preparar no solo esta braña, porque me imagino que hay más en toda la zona. 300 construcciones. Y con ese cuerpo de formación profesional, lo que sea, la gente súper válida con el sistema de acceso a la oposición, tal, demostrar como los janeros cuando van, que sabían de contabilidad, de química, de muchas cosas. Ese cuerpo estaría siempre de personas adjuntas a echar a mano a donde hubiera una necesidad. Otra cosa que también pienso, aquí en Madrid ya los problemas que hay en la sierra, en el Parque Nacional, con la rama, y perdonad si me estoy extendiendo, pues es que hay gente ya que se levanta a las 5 de la mañana para ir allí, a las 8 ya no se puede entrar, los hosteleros dicen que si se reservan al hotel pueden pasar, en fin, hay un poco de caos, los intereses de unos, todo el mundo, tenemos en la sierra, yo cuando era pequeño me refiero ya con 20 años también, o sea, pues ibas a la sierra, sí, pero es que ahora todo Cristo va a la sierra, entonces, bueno, yo me parece que para mantener la pureza y ambiental y tal, me parece que sería importante tener, aquí el ayuntamiento ha puesto en los barrios, si vas a los barrios de Madrid, estaciones de bicicletas, esas ecológicas, que yo creo que funcionarían muy bien por todas las corredoras que tenéis ahí. Y cada hostelería podría haber 7 o 8 y los clientes que van pueden dejar su coche. También habría una opción de tener junto a las bicicletas unos 3 o 4 coches, estos que van también por Madrid, el que no quiere ir con la bici porque su hueso ya no tal, puede coger un coche de esos y recorrer. El caso es restringir, filtrar el acceso de coches contaminantes. Sí, te doy toda la razón y no quiero extender, pero sí que podemos charlar después, porque efectivamente es una pena que no hayamos tenido las diapositivas, porque efectivamente estamos estableciendo controles de entrada a determinadas zonas del parque y ese es uno de los objetivos que vamos a tener también, de restringirlo y de fomentar la movilidad eléctrica. Sí, y el que pase que no contamine, claro, que acceda con coche seco o lo que sea. El ejemplo de Santiago, yo estuve en San Juan de Ortega, había un hospitalero y dio mucha importancia al valor de la recuperación del viaje. Muy bien. Yo creo que ese miedo potencia que la gente sigue andando en bici, pero que no deje huella, me parece que muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a dar paso a la banda de gaitas del centro y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por esta bonita exposición. Muchísimas gracias a todos por venir. Y lo que vamos a tocar en primer lugar, pues nos ha parecido que el acto es muy pertinente para ello. Es un arreglo para banda de gaitas que hicimos de un tema de Brengastur, un grupo folk que hubo por aquí por Madrid, que andaba a caballo de Asturias y Madrid, cuyo título es Sotes de Mumián. Muy bien.
Brevemente, queremos hacer entrega desde el Ayuntamiento de Somiedo al Centro Asturiano y a su presidente, en agradecimiento un poco por la amabilidad que tenéis. En Somiedo llevamos muchos años que tenemos el compromiso de todos los años publicar algún libro sobre la zona de Somiedo. Con la historia, con la etnografía, como bien sabéis de lo que estamos presentando hoy aquí con Nuria sobre el puerto de Somiedo, de relatos, de gente de Somiedo, todo lo que tenga con Somiedo. Entonces tenemos una serie de libros que esperemos que os gusten y que todos los socios del Centro Asturiano lo disfrutéis. Aquí lo tenéis. También hemos traído un libro que estará Nuria y el que quiera adquirirlo pues estará ella ahí firmando. Y también quedarán aquí unos días una exposición que tenemos sobre un concurso que hicimos de fotos con el plan de sostenibilidad sobre Somiedo. Y está aquí detrás para que queden aquí en el Centro Asturiano durante un tiempo y podéis disfrutar de él. ¿Vale? Pues muchas gracias, alcalde, gracias Belarmino, gracias a Nuria, a Lucena, a Fernando y a David, a todos, por traernos un pedacín de Somiedo, un pedacín de cultura vaqueña. Muchas gracias también a los venceros, a Gonzalo, que es el director, y a todos vosotros por acompañarnos. Vamos a tomar un vino. Gracias.